a los espectadores de esta transmisión en vivo. Estamos iniciando el ciclo de entrevistas llamado Izquierda Socialista Conversa, el mundo contra la pandemia. Este tema de la pandemia que está tocando todas las realidades del planeta en realidad. Vamos a abordar ese tema con distintos invitados. Conforme vayan avanzando el ciclo de entrevistas, vamos a incluir más compañeros de distintos países. En esta ocasión, el invitado es el profesor Danny Shou. Él es profesor de la Universidad Pública de Nueva York, destacado analista, invitado en diversos medios contrahegemónicos que van específicamente en contra de la matriz comunicacional de los medios opresores que representan, ¿no?, a los gobiernos opresores, tales como estos medios son Telesur, Hispan TV y RT, entre otros. Así que bienvenido, compañero Danny Shou. Iniciamos la entrevista sobre el contexto de Estados Unidos antes de la pandemia. Adelante. Gracias, un placer estar aquí. Se congeló un poco tu pantalla, pero voy hablando un poco de todo lo que estamos viviendo aquí ya 2 meses y pico con esta pandemia. Se anunció esta mañana ya hay 33 millones de nuevos desempleados a partir de los últimos 2 meses. Eso no cuenta los millones ya. Se puede calcular unos 25 o 30 millones de trabajadores que mucho antes del COVID-19 ya no tenían empleo o no tenían empleo suficiente. Entonces estamos hablando de un alto porcentaje de la fuerza laboral que se encuentra sin un fuente de ingreso. Entonces el gobierno ha ofrecido el llamado seguro de desempleo. Lo que pasa es que ese seguro de desempleo, ¿quién es que califica? Bueno, primeramente, tú tienes que tener un trabajo antes para calificarte. Eso descalifica millones y millones. Si eres inmigrante, también muchas veces no calificas porque no tienes los llamados papeles suficientes. O si estás casada o casado con un inmigrante, también te pueden discriminar. Entonces, lo que hemos visto en esos últimos 2 meses es que la clase trabajadora, los sectores privilegiados, han recibido ese dinero del desempleo. Pero muchos afrodescendientes, inmigrantes, blancos pobres, no han recibido casi nada. El llamado estímulo o bono de $1,200 que estamos apenas recibiendo ahora, 2 meses ya dentro de la crisis. $1,200 en Nueva York no da ni para pagar la renta de un mes. Entonces, muchas familias tienen que decidir entre endeudarse más o comprar comida, no pagar la renta. Vamos a hablar un poco más luego. El 1 de mayo representó aquí un gran día de huelgas de inquilinos, resistencia, protestas sin cargo. Podemos profundizar eso en un rato. Sí, bueno, puedes profundizarlo en realidad, para hacer un poco cómo iba la situación económica, cómo se ha ido agudizando, por lo que nos dices, antes de la pandemia. Sí. También el gobierno está supuesto a dar bonos a los pequeños comerciantes. Aquí en Nueva York hay muchas bodegas, los famosos bodegas señoritas. Lo que pasa es que cuando analizamos pequeños comerciantes afroamericanos o inmigrantes, no están recibiendo la misma ayuda que muchos otros negocios. Entonces la discriminación se practica de diversas formas. También ese dicho que este virus es democrático es una locura total. Porque base en casa tiene todas las herramientas educacionales, su computadora, laptop y todo, pero para los hijos de la clase obrera ha sido muy difícil. Si es que existe internet en una computadora, hay que compartirlo entre la familia.
Otro tema que es importantísimo en el contexto norteamericano, específicamente donde yo estoy sentado en el Bronx, Nueva York, el famoso Bronx, donde nace el hip hop, el graffiti y tantos otros símbolos de la cultura afroamericana, puertorriqueña y otras culturas. Aquí, cuando se habla de distanciamiento social, es algo que en teoría es posible, pero cada vez que uno va en la guagua, para ustedes autobús, ¿no? Aquí decimos guagua. Aquí la mayoría de los inmigrantes latinos son primeramente dominicanos, después puertorriqueños, después mexicanos, muchos garífunas, hondureños, colombianos. Bueno, Nueva York es el centro de migración de casi todos los países colonizados y explotados del mundo, ¿no? Entonces, aquí el policía va a los varios jóvenes afroamericanos y inmigrantes y él va a imponer las reglas de distanciamiento social. Va montando muchas familias, $1,000 que ninguna familia puede pagar en esas condiciones. Pero esa fuerza policial nunca va a las afueras, a los suburbios, como nosotros llamamos, the suburbs, los vecindarios ricos. Entonces, ese apartheid social, ese apartheid racial y de clase, esa segregación está más fuerte que nunca aquí. Uno nada más tiene que pasear al Bronx, por el Queens, por Brooklyn, y después por los vecindarios como Midtown y Tribeca en Manhattan, donde estaban las Torres Gemelas, para ver entonces la discriminación económica, la discriminación racial. Y hay unos nombres que quiero resaltar, víctimas de esa violencia brutal, no solamente aquí en Nueva York, sino a nivel nacional. Nosotros vimos en estos días el vil asesinato de Ahmaud Arbery. Arbery fue un joven de 25 años que sencillamente se fue a entrenar, a correr, y unos racistas, supremacistas blancas, fieles a la ideología de Trump, sospecharon que él era, no sé, tenían algún estigma, un estereotipo contra él, le cayeron atrás en sus camiones, estos famosos camiones del sur de los Estados Unidos, de los racistas, sacaron sus armas, armas grandes, rifles, y de una vez comenzaron a abusar de él, a atacarlo, y dentro de 20 segundos lo habían asesinado. Tuvieron un tercer cómplice, un tercer socio que grabó todo. Entregó este metraje a la policía. La policía no habló, no denunció, y obviamente esta banda de bandidos racistas. Entonces, eso no salió a la luz pública por y no afrodescendiente, sea mujer, hombre. Es asesinado por la policía y la escuela latinoamericana puede población. Sí, sabíamos, ¿no? Tenemos información de cómo funciona la brutalidad policíaca sistematizada, ¿no? Dentro de los cuerpos policiales, cómo... Aunque no es de varias clases. Poeta, se me escapa el nombre. Bueno, sí, tenemos un escritor y político en realidad. José María Arguedas. Él hablaba de un frente de todas las sangres de los explotados, en realidad. Eso definitivamente no incluye a las clases opresoras. El volumen tuyo, yo no escucho nada. No escucho nada. ¿Ahora sí? O sí, un poco. Sí, te refieres correctamente a José María Arguedas. Él hablaba de un frente de todas las sangres, ¿no? De los explotados, de los trabajadores. Obviamente eso no incluye a los opresores, a la clase rica.
me gustó ese refrán y nosotros, aunque yo soy norteamericano, de padres norteamericanos y abuelos norteamericanos, yo estudié el castellano y como también estudiantes de esa historia rica de Vallejo, ese poeta universal, de unos compromisos sociales inquebrantables. O sea, ustedes desde allá nos inspiran muchísimo aquí. El ejemplo peruano, el ejemplo quechua, aymara, importantísimo a nivel universal. Justamente sobre Arguedas, él viajó a Nueva York en su época, viajó, conoció rascacielos y él, dejando de lado este límite, digamos, que tenía el indigenismo, el cual era estimar e incluso sobreestimar los aportes de las culturas originarias, él avanzaba más, iba más allá y decía que tanto le sorprendía la tecnología de los andenes peruanos, realizado por nuestras culturas originarias, tanto le sorprendía esa tecnología hidráulica y en agricultura, como la construcción de los rascacielos, porque en los rascacielos veía el esfuerzo de los obreros estadounidenses, en desarrollar esos gigantes de acero. Entonces, a él le parecía tan respetables y tan admirables ambos tipos de tecnología. Cuéntanos. El volumen se corta. Ahora, bueno, ¿ahora me escuchas? Sí, tú te puedes escuchar y después como que la voz tuya se va. Sí, lo que pasa es que para no hacer eco, por ratos desconecto mi audio. Sí. Pero bueno, cuéntanos un poco más del tema geopolítico que protagoniza Estados Unidos, ¿no? Las últimas acciones que han tenido, sus declaraciones, por ejemplo, respecto a la OMS. Cuéntanos un poco más sobre tu análisis de esas cosas. Sí, por supuesto, mira, la población norteamericana constituye un 4% de la población mundial, pero en estas últimas semanas hemos sido entre el 50 y 60% de los muertos a nivel internacional del COVID-19. O sea, el epicentro del epicentro es aquí en los Estados Unidos, y el epicentro de ese epicentro son los vecindarios pobres, porque un rico no tiene que salir a tomar esos riesgos, pero un pobre, un inmigrante, no tiene otra opción, tiene que salir en el transporte público, tiene que ir a la casa del jefe, a la oficina o a un restaurante a repartir comida. Entonces los más afectados han sido esa misma población que ya está aquí, las poblaciones más oprimidas, marginalizadas. Entonces nosotros necesitamos ayuda, no hemos tenido los insumos necesarios. China ha tenido que mandar muchísimos abastecimientos. Rusia, otros países, obviamente la gran prensa no quiere destacar eso. Le da vergüenza que los llamados fuerzas diabólicas, como ellos le gustan llamar a cualquier país que no controlan, que ellos no pueden recolonizar. Y vamos a entrar un poco más tarde en esa política extranjera del imperio en estos momentos, en la cima del COVID-19. La mentalidad aquí es sálvese quien puede y que los Estados Unidos es lo mejor y que no se puede preocupar por otro país. No existe nada de internacionalismo. Esa palabra no existe en nuestro vocabulario cotidiano, infelizmente. Aunque nosotros aceptamos el vocabulario. Entonces, la actitud, la prepotencia de un Trump
y de Pompeo Pence frente a la Organización Mundial de Salud y todos los organismos internacionales multilaterales. Es una actitud de arrogancia, de siempre criticar, de menospreciar, de no contribuir nada, como si fuera el mismo dinero de Trump, aunque siempre es nuestro dinero, nuestros impuestos que contribuyen. Ellos han considerado entonces que no es una prioridad contribuir a esos organismos que hacen tanto bien a nivel mundial. Aquí, como bien dijo el reverendo y doctor Martin Luther King, la prioridad aquí son la guerra, las invasiones, los bloqueos, la policía, la fuerza y los ricos. Y necesitamos una revolución de prioridades para priorizar la salud, la educación, el transporte, las necesidades básicas, como es la salud ahora, y tantos cortes que vienen por ahí a nuestros sistemas de salud, sistemas de educación, porque ya los presupuestos federales y de los estados lo están recortando y eso nos va a perjudicar. Por ejemplo, en el caso de Cuba, hay un solo Cuba, hay un sistema cubano que de Santiago a La Habana, Cienfuegos, a Camagüey, se trabaja con ese sistema cubano. Aquí no, aquí hay un sistema para Tennessee, un sistema para Nueva York, un sistema para California. Aquí no hay unidad. Entonces podemos ver claramente en esas manifestaciones que se han dado exigiendo que toditos volvamos al trabajo en Michigan, en Wisconsin, en Arizona, en los estados conservadores. Son movilizaciones de carácter fascista, racista. Tú no vas a ver un afroamericano o un latino o un izquierdista ni cerca de ahí. Y son manifestaciones armadas que hasta han ocupado el gobierno. Y Trump, como siempre, apoyando a esos movimientos fascistas. Entonces, mientras que hay un solo Cuba o un solo Irán y hay una unidad, nosotros aquí no existe ese patriotismo o nacionalismo positivo. Existe sí un nacionalismo blanco racista, que es otro asunto, como he hablado. Mundo universal a cada persona mayor de 18 años. Hace poco el gobierno ha emitido unos bonos familiares, ha dicho bonos universales, pero en realidad son familiares, se va a entregar a una persona de cada familia. Y no es lo mismo una familia que tenga 3 integrantes que una que tenga 6. Entonces eso también va a generar una desigualdad en el caso que fuera a llegar a todas las familias. Además, las cifras que han dado sinceramente son insuficientes. Y hay otro tema aparte. Una de las propuestas que se da en un espacio que integramos como es el Comité de Lucha Sindical y Popular es, y lo hemos hecho lo convertimos en una tendencia en redes, era que paguen los ricos. Porque hay 6 empresarios peruanos, dueños de corporaciones y conglomerados económicos, que figuran en la lista de Forbes. Entonces sus riquezas se cuentan en miles de millones de soles. Y esos miles de millones de soles son acumulados gracias al esfuerzo de trabajadores que hoy se ven ya al borde del colapso económico. Personas que están desesperados. Es más, el gremio que concentra estas empresas, a las empresas más grandes del país, la CONFIEP, le hizo una serie de propuestas al gobierno para aligerar la crisis de ellos, obviamente. Una de ellas será realizar una especie de despido masivo llamado suspensión perfecta de labores. Teóricamente sería, no trabajas, no te pago. Sin embargo, la mayoría de estas empresas que han hecho ese pedido son empresas que pueden sostener tranquilamente las planillas de sus trabajadores que le han generado esos miles de millones de soles de ingresos acumulados. Y es una barbaridad que hayan solicitado y ya lo están ejecutando. En el sector textil, por ejemplo, ya hay empresas que tranquilamente pueden sostener esas planillas y están realizando despidos.
Hay sindicatos como de compañeros como de Topitop, Creditex, por ejemplo, que cuentan con empleados despedidos, casualmente empleados sindicalizados, ¿no? Qué casualidad que hayan sido justamente los empleados sindicalizados los que sufren esa arremetida neoliberal eh, que el gobierno les ha permitido. Aparte de brindarle un subsidio para cubrir una parte de planillas, imagínate, han llegado al desparpajo, han llegado acá decimos conchudez para la sinvergüenzura, de pedir que en su declaración anual no presenten una declaración jurada, es decir, no van a transparentar sus ingresos, es decir, van a pagar menos, porque si ellos tuvieran un ingreso de 1000, van a presentar 5 facturas, es decir, solo ganamos 200 soles, y sus tributos son mucho menos. Han tenido el desparpajo de pedir eso. Afortunadamente no se les ha concedido, espero que no se les conceda, pero justamente la crítica aquí en nuestro país es ese doble rasero, mientras hacia el pueblo se le dice no salgas de tu casa y si sales es tu absoluta responsabilidad. Sin embargo, no se dan bonos efectivos que puedan tranquilizar al pueblo que está pasando hambre. Hay zonas del país como la Amazonía donde la salud pública es terrible. Una zona donde el agua potable no es un tema resuelto, donde antes de la pandemia del COVID, las epidemias del chikungunya y del Zika ya iban contando decenas de muertos, obviamente iba a ser mucho más difícil enfrentar la pandemia del COVID. Entonces vemos que la cifra de muertos en nuestra Amazonía crece de una forma lamentable, eso es terrible. Sin embargo, autoridades salen a decir, no salgan de su casa, quédense en su casa, lávense las manos, higiene, higiene. ¿Cómo lo vas a pedir eso tan alegremente a una población que no tiene agua potable todo el día? Es ser cara dura, es una burla, ¿no? No se puede tildar eso de ignorancia, de estupidez. Esa es una burla absoluta. Y, y la corrupción está campeando en esa zona. Hay otros gobiernos regionales donde no se está haciendo una administración adecuada y eficaz de los fondos para tranquilizar a la población, para proveer de recursos y se pueda llevar una cuarentena. Es muy fácil decir sobre eso. Hace poco hubo una columnista de un diario que dijo que ella se le hacía muy triste pasar esta pandemia, pues no tenía a su empleada doméstica que le hiciera las labores caseras, ¿no? Y que no podía cuidar su jardín de no sé cuántas hectáreas de terreno. Eso es una burla, decir eso es una burla, porque hay personas que están muriendo en hospitales, en los patios, hay gente que no tiene que comer, y decir esas cosas es una burla. Esa es una muestra de cómo el virus este no es democrático. No es democrático porque las diferencias que hay entre pobres, clase media y ricos se diferencian mucho más. Un rico tranquilamente puede llenar su despensa para 2 meses y no volver a salir en 2 meses. ¿Cómo se le puede pedir eso a una persona que trabaja el día a día? Es sumamente, de parte de las autoridades, es sumamente desvergonzado que exijan eso cuando no se le da la tranquilidad al pueblo para poder pasar esta pandemia en casa como debería ser. Nosotros estamos de acuerdo en que el aislamiento social es la medida adecuada, pero es algo sumamente difícil exigírselo con rigor policial a un pueblo que está pasando las de Caín ahorita. Sí, por supuesto, en Lima, yo conozco Lima y en los cerros de Lima hay muchísima pobreza y hay cuántas generaciones de familias que viven juntos con los abuelitos y los nietos. Entonces alguien tiene que salir a buscarse la comida, el dinero, sin querer, tal vez no presente síntomas, pero lo puede traer para la casa, para el abuelito, alguien que tiene condiciones ya preexistentes. Y eso es lo que ha pasado aquí. Eso está dando durísimo a las familias inmigrantes. Entonces, otro tema importante aquí, se calcula que un 20% de la niñez no está recibiendo nutrición satisfactoria, no está recibiendo calorías suficientes en el país más rico del mundo, con una economía, un producto, los temas internacionales, porque en plena pandemia, Trump, Pompeo, Elliot Abrams,
Elliot Abrams fue el mismo que encabezó los escuadrones de muerte en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, los Contras en Nicaragua. Él es el llamado representante especial de Venezuela, sin ninguna calidades para llevar a cabo un puesto tan importante. Y estos señores han cometido toda clase de atropello contra la soberanía de un pueblo, un país de 30 millones de habitantes. Muchos que ya han sido empujados a la diáspora, muchos que se encuentran en Perú y Colombia y en países vecinos y que son víctimas de xenofobia, de racismo, de abusos. Pero eso ha sido el plan del capital norteamericano con sus socios pequeños en la Inglaterra, Francia, Italia, los otros países capitalistas, apretar a Venezuela, sofocar a Venezuela, empujar a los venezolanos fuera de Venezuela, prestigiar el Bolívar, que ya Bolívar anda 200,000 bolívares para un dólar, algo aquí que no podemos ni entender. Son todas estrategias para sofocar el ejemplo bolivariano, la moral, la dignidad, el legado chavista, pero sin embargo, como hemos visto con esa invasión fracasada de este fin de semana, el pueblo venezolano está más fuerte que nunca. No tiene miedo, está unido y va a enfrentar cualquier amenaza, cualquier invasión, aunque sean invasiones secretas, invasiones abiertas, porque eso es lo nuevo. Mike Pompeo, con toda la arrogancia que le caracteriza, ayer en una rueda de prensa dijo que sí es verdad que hay norteamericanos que se encuentran ahora en cárceles venezolanas. Nosotros vamos a tomar todas las medidas para rescatarlos. O sea, si la invasión secreta fracasó, ahora que viene la amenaza de una verdadera invasión. Entonces, la prensa grande aquí, el mainstream, la prensa de corporaciones, no quiso ni tocar ese tema, porque de nuevo desnuda el imperio y sus verdaderos intereses y prioridades. Pero este mercenario salió en la televisión venezolana y otro mercenario, el Jordan Goudreau, el canadiense que está ahora radicado en Miami, como él tuvo esa disputa de dinero con Juan Guaidó, aquel que se cree presidente y se cree no sé cuántos títulos, y no es nadie, no tiene base, da vergüenza, va mendigando por el mundo de las migajas de Trump y Boris Johnson y los otros, no sé cómo llamarlos, gringos, invasores, imperialistas. O sea, Juan Guaidó ya no es venezolano, ese es más gringo que yo, ese es un gringo de verdad. Es un títere, es un vendido, es un traicionero. Y la verdad es que si Juan Guaidó fuera colombiano, si Juan Guaidó fuera ecuatoriano y si hubiera cometido una pequeña parte de esos atropellos y humillaciones a otro país, él ya estuviera muerto, ejecutado, asesinado hace meses y meses, un año y pico. O sea, Venezuela ha tenido una paciencia admirable y estratégica. Pues ellos entienden, si ellos ponen un dedito en Guaidó, ahí viene todo el ejército norteamericano. Ya están los buques de los Marines y de la Marina, guardacostas que están rodeando a Venezuela. Entonces, el que tiene los ojos abiertos puede ver que el sistema norteamericano generalizado contra los otros pueblos. Entonces, hemos vivido aquí los asiáticos, porque no es nada más contra la población china, la población coreana y filipina y japonesa, que ha sufrido también
porque esos mismos factores, fuerzas fascistas van a las calles y van buscando cualquier persona con un fenotipo chino, asiático, y le entra a golpes, o le comienza a echar de esos sprays, Lysol y cosas así. O sea, es una humillación. Donde no hay concientización, reina la ignorancia. Aquí, a nivel nacional, es un porcentaje de la población reducida que siquiera tiene pasaportes. Es un 38-40% de la población norteamericana que tiene un pasaporte. La gran mayoría nunca han soñado con conocer otras tierras. Entonces, esa ignorancia, ese chauvinismo, en inglés decimos backwards, el atraso cultural, que de verdad es una vergüenza. Entonces, hay mucha teoría de conspiración que se van circulando en el internet y en la misma rueda de prensa de Trump. Era un tipo suelto, tú nunca sabes lo que va a decir. Un día te dice que tienes que echarte cloro para curarte de la enfermedad del virus. El otro día plantea que fue en un laboratorio secreto de Wuhan, que se activó esto y lo otro. Y no, aquí no hay nadie que está vigilando. Él puede decir lo que él quiere. Y si a él no le gusta algo, esta mañana él rechazó con un veto, con un video, él rechazó la idea de que el Congreso tuviera que votar antes de lanzar un ataque contra Irán. Él dijo, no, si me da la santísima gana, lo lanzo y ya. No pueden decir nada. O sea, es una dictadura. Aquí hay una dictadura mediática, aquí hay una dictadura de clases, aquí hay una dictadura racial. El que dice que es el mejor país del mundo, que es la mejor democracia, está muy equivocado. Lo que ellos quieren decir es que el dólar es muy fuerte, hay una economía fuerte, basado, como explicó Pablo Neruda y el pensador que usted mencionó hace un rato, los rascacielos. ¿Cómo se llama el pensador que tú mencionaste? José María Arguedas. Sí, Arguedas. Volvemos a Arguedas, ¿verdad? Estos rascacielos, esta gran infraestructura que podemos ver aquí, y Nueva York es el centro mundial del capital, eso fue hecho con la sangre peruana. Eso fueron hechos con las lágrimas haitianas, con los recursos robados de Ghana, Nigeria, Senegal. Pablo Neruda tiene un poemazo que habla de eso mismo, que se llama, él dice, si hay edificio con 500 altares, aquí dejaré escrito, que se hizo con el sudor de todos los cañaverales. El bananal es un infierno verde para que Nueva York se beba y se baila. Entonces, el norteamericano no hace esa conexión. Él ve Nueva York, él ve Hollywood y él piensa, wow, nosotros somos tan genios. Pero como dijo Mao Zedong, no son los genios que hacen la historia, son los esclavos que hacen la historia. En el sentido de construir, en el sentido de resistir y transformar la historia. Y en el momento final, como dicen los sandinistas, sería el obrero y el campesino que llegará al final. Muchas gracias por compartir ese poema de Neruda y otros pensamientos de más compañeros que a lo largo de la historia han tenido esa claridad. Ya que mencionas al obrero, a la clase obrera, ¿qué respuestas ha tenido el pueblo trabajador frente a la ineficiencia, a la ineficacia del gobierno? Bueno, al desinterés en realidad, porque es mucho más que ineficacia, es desinterés en darle soluciones y procurar que el pueblo pueda enfrentar esta crisis de forma correcta. Sí, mira, a nivel de la comunidad y a nivel de la izquierda existe mucho trabajo comunitario. Nosotros hacemos para nosotros lo que ellos nunca van a hacer. Nosotros mismos con iglesias que son de teología de liberación, no pagaron ese día
para estar solidarios. Entonces queremos dar un choque al gran capital, porque realmente nosotros somos que tenemos el poder. Si todos los trabajadores de Amazon no trabajan, Amazon no funciona. Y eso es otro asunto aquí importantísimo. Jeff Bezos, el primer ser humano que tiene ganancia encima de 100,000 millones, desde hace 8 semanas, sus 100,000 millones en ganancias, en ahorros, en sus cuentas bancarias y sus propiedades, ha aumentado un 25%. Él tiene 26,000 millones más de dólares acumulados en lo que esta sociedad sufra tanto. O sea, son cosas que no caben en la cabeza de alguien razonable, porque el capitalismo es salvaje, no es razonable. Entonces, claro, las protestas virtuales y la comunicación internacional, ¿no? Por ejemplo, Benjamín, tal vez no tuviéramos esa oportunidad si no fuera por esta crisis social internacional, no tuviéramos ese momento ahora mismo que estamos compartiendo, que es de larga distancia, por Zoom y por Facebook Live y todo, pero muy conectados, ¿no? Y esa es la idea, el compañerismo, que el pueblo peruano sepa que nosotros estamos aquí fajados, luchando, que el pueblo norteamericano sepa de las luchas en Haití, las luchas en República Dominicana, que existe, y no fue un peruano que declaró todos los proletariados del mundo unidos, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese gran combatiente? Ella fue Flora Tristán. Esa misma poeta, compañera, sí. Yo sé a veces la historia, pero los nombres, ¿no? Se me van de la mente. Entonces, tú eres mi profesor ahí de historia peruana. Otro ejemplo aquí de resistencia, salimos en una caravana de carros y nosotros hacemos el bocinazo con muchas pancartas para protestar. Que muchas compañías no le están dando los insumos necesarios a los empleados. Cuando se organizan en huelgas, van despidiendo a los empleados, como Christian Smalls, que fue el ejemplo más destacado el mes pasado en Amazon. Entonces aquí la represión ha creado, como siempre, más resistencia. Bueno, qué bueno saber que el pueblo organizado está resolviendo en sus alcances y yo creo que parte de lo que se va a aprender de esta situación es volver a formas colectivas, a resolver problemas sociales no de forma individual, sino buscar una respuesta colectiva en contra de lo que muchos gobiernos de la región están haciendo, que es responsabilizar únicamente de la propagación del COVID-19 a negligencias personales. Eso es lo que no podemos aceptar y combatimos cada vez que podemos la individualización de problemas sociales. Una pregunta más. ¿Cómo fue cubierto en medios o incluso si hasta fue cubierto el atentado que hubo contra la embajada de Cuba en Estados Unidos? Casi no se mencionó muchas cosas, igual que la invasión este fin de semana a Venezuela, a La Guaira. La prensa trata de ignorar. En el momento que hay muchos comentarios en Facebook y Instagram, y ellos ven que otros están subiendo los videos, ellos se sienten ahí obligados. Igual con los asesinatos afroamericanos. Ahí ellos quieren entonces la atención, los televidentes, ¿verdad? Pero de ese fascista que en una avenida donde había muchísimas embajadas, él atacó a la embajada cubana, fue un ataque directo. Hasta ahora el gobierno no ha pedido disculpas a Cuba y no han dicho nada. Eso no fue ningún titular grande aquí. Entonces aquí nada más se dice cosas negativas de Perú, de Venezuela, de Nicaragua, de Irán, de Corea del Norte, de Irán, de Zimbabue, de China, de Rusia, de Vietnam socialista,
O sea, si tú no eres un títere en las manos de Obama, Trump, Clinton, Bush, ellos te quieren despreciar y desaparecer del planeta. Es sencillo el plan del imperialismo. Si no te controlan, te quieren volar la cabeza. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Y el pueblo norteamericano desconoce esa realidad. Ellos están tan distraídos con sus propias luchas, supervivencia, que ellos no están enfocados en esa agresión feroz contra los países soberanos del mundo. Lo que los Estados Unidos quiere es un Iván Duque y 10 bases militares en cada país de América Latina. Ellos quieren otro vendido como Lenín Moreno. Ellos quieren otro fascista como Bolsonaro en Brasil. Ellos quieren otro pendepatria que finge ser juez de justicia como Sergio Mora. O sea, esos individuos no son presidentes, son títeres. Deben de tener una vergüenza y la historia de los pueblos los juzgarán. Claro, muy correcto lo que dices. Buscan gobernantes, títeres a su medida, ¿no? Que puedan controlar a distancia, tal como hacen con Bolsonaro, Duque. Incluso Duque ni es Duque, es un mal reflejo de Uribe. Ni siquiera él tiene personalidad. A veces es terrible las personalidades de estos lacayos. Eh, Dinos, en cuanto a la perspectiva, ¿cómo ves la perspectiva del movimiento popular y del pueblo organizado, del pueblo norteamericano que va a nuestra solidaridad plena con ese pueblo trabajador, obrero de fábricas, afrodescendiente, pueblo migrante norteamericano que está trabajando día a día por sobrevivir, por pasar esta crisis? Eh, ¿Cómo ves esas perspectivas ya para ir redondeando y llegando a la parte final de la entrevista? El gigante domingo siempre va despertándose. Los nuevos desafíos del COVID-19 nos han obligado de nuevo a reconocer quién es el enemigo y quién es el amigo. Que Venezuela no es nuestro enemigo, no es Venezuela que va matando a afrodescendientes en la calle, es un sistema de racismo. Y no es Cuba que va despidiendo trabajadores porque el jefe y sus ganancias han bajado, es un sistema criminal. No es Vietnam, no es China responsable que nuestros hospitales están llenos y que las enfermeras y las médicas no han podido descansar. Es un sistema infernal. Entonces cada día construimos aquí más conciencia, más solidaridad, porque en el capitalismo lo que reina, más allá que la ignorancia, es el individualismo, el consumismo, pero todos esos factores nos dividen y el coronavirus de una forma u otra nos ha traído un poco más de unidad, un poco más de conciencia, un poco más de movilización. Y entonces, con ya 33 millones de trabajadores fuera de sus trabajos, sin saber cómo van a sobrevivir en los próximos meses, vamos a ver una gran confrontación con el capital. Entonces, como digo, ese fantasma que sigue espantando los ricos de Europa y Asia, que tuvo un cumpleaños ya hace 2 días, Carlos Marx, ese espectro, ese fantasma, tiene a los ricos con más miedo que nunca. Y las contradicciones internas de las cuales platicamos y las contradicciones externas de querer seguir colonizando el planeta y el medio ambiente, que es otro temazo, los capitalistas, la burguesía van a acabar sus propias tumbas. Una pregunta más, Dani. Tú siempre dices que vamos a parar y después otra pregunta más. Que por acá nos llegan unas preguntas y bueno, dime, ¿cómo ves la situación ya específicamente de este sector del pueblo explotado
de los migrantes. Hace poco, hace unos meses, desde Centroamérica llegaron hasta puertas de Estados Unidos una oleada más de migrantes. ¿Cómo ha sido su situación? Eh, ¿Cómo ha sido la de, no sé, la verdad que no he visto últimamente en medios sobre esos temas de ese espectáculo horrible que organizó Trump de poner en jaulas a las personas que llegaban a cruzar, a niños? ¿Cómo ha quedado este tema? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Sí, sí, antes de responder, espero que todo el mundo nos pueda escuchar y que sea interactivo como ha sido. Si tienen más preguntitas que pueden escribir ahí en el live, en el en vivo, ¿verdad? Y tú vas chequeando, porque yo lo que veo es tu biblioteca ahí de rico de conocimiento. Yo no puedo ver el Facebook, pero saludos al pueblo peruano que nos inspira. Y bueno, donde quiera que estén en el mundo, escribe ahí. Nos manda ahí un abrazo revolucionario, donde quiera que se encuentren ahí en el mundo, en el chat de Facebook. Mira los inmigrantes aquí. Ellos no tienen donde recorrer para recursos. Eso es una de las cosas de todos los bonos y estímulos que han dado. Siempre es el inmigrante que queda atrás, que queda olvidado, porque aquí para dividirnos más la clase obrera tienen los legales y los ilegales. Un vocabulario que nosotros nunca usemos, porque no hay ser humano que es ilegal. Es una frase muy racista. Y indocumentado, pero el indocumentado de Trump, los peregrinos y los colonizadores, ningún compañero inmigrante es indocumentado. Ellos están bienvenidos porque sus patrias fueron saqueadas y ahora el resultado concreto es que ellos van buscando el café, el oro, el petróleo que fueron saqueados de su tierra, como bien planteó Pablo Neruda en ese pueblo que mencioné. La frontera está cerrada. Trump aprovechó las coyunturas, el momento, para decir no a la migración. La migración está suspendida. Entonces, si alguien se casó con un compañero en América Latina hace unos años y estaba supuesto ya a ingresar, todo eso está cerrado 100%. Otra violación de nuestros derechos humanos. Si tú te casaste con un inmigrante que no tenga papeles, tú no puedes recibir el bono que viene de los mismos impuestos a los inmigrantes, porque el inmigrante paga impuestos, el inmigrante no gana lo que debe de ganar, ¿verdad? Entonces, otras formas de dividirnos 100%. Hemos visto la crueldad de Trump. Ha agarrado a inmigrantes mexicanos y guatemaltecos hasta positivo con el COVID-19 y lo ha soltado ahí en la ley de la jungla en Guatemala, donde Jimmy Morales y esos presidentes neoliberales no han hecho nada para cuidarlos. Lo han echado ahí a los buitres, como se podría decir. Entonces ha sido unos actos, han tratado como subhumanos. Y de nuevo, no se puede tener capitalismo sin el racismo. La lucha anticapitalista es una lucha antirracista, antisinofóbica. Cualquier división nos perjudica a nosotros, a los sectores humildes del mundo. Bueno, te leemos acá un saludo que nos envió un compañero, Gabriel. Él dice: Marx vive, el fantasma otra vez recorre el mundo y se mató. Un mensaje también de un compañero, Cristino Maita, desde Arequipa, una ciudad rebelde, con un historial de rebeldías en el Perú en contra de las oligarquías. Él dice: el pueblo es la pesadilla del capitalismo. Claro. Es por eso que incluso en ciertos medios desprecian, menoscaban la palabra popular, la palabra pueblo. Prefieren, es como sucede algo parecido con la palabra trabajadores aquí en el Perú. Muchas empresas no dicen trabajadores, han convertido a sus obreros, a sus empleados, sus obreros, sus explotados en colaboradores. Es una forma de decirle, de querer engañar
al trabajador y decirle que están al mismo nivel, ¿no? Que van hombro con hombro, que los dos colaboran entre sí, cuando es una total mentira. Al final del año uno puede ver que el dueño de una empresa se va de vacaciones a Europa todo un mes entero, mientras un trabajador puede con la justa quizás salir de Lima, ir pasear dentro de provincias, lo cual es sumamente precioso, te contaré, los paisajes peruanos son muy bonitos, eh, pero ahí se nota la diferencia de posibilidades, ¿no? Las posibilidades de desarrollo, de ocio, de acceso al ocio, algo tan básico, un ocio creativo que debería tener cada persona, esos accesos son distintos entre el trabajador y el dueño de una empresa, este, potentado, ¿no? Con decenas, cientos de trabajadores, ¿no? Hay un fenómeno que también que se da mucho aquí, que es el emprendedor, el cual en realidad es un trabajador que se autoexplota a sí mismo. Porque el emprendedor que inicia un negocio, por ejemplo, un restaurante, un negocio una imprenta, por ejemplo, es el primero en explotarse, porque es el que inicia sus labores a las 4 de la mañana y probablemente termina a las 2 de la mañana. Sin embargo, se da ese rollo capitalista, ese discurso capitalista de decirle del sueño americano, ¿no? Ese donde dice, sí, tú puedes esforzarte, tú puedes lograrlo, si te esfuerzas vas a llegar a la cima. Como es algo que yo vi en una película, esta película llamada En busca de la felicidad, con Will Smith. Una película que si se le ve de un lado puede parecer motivadora, ¿no? Sí, miren, esta persona desde abajo lo logró, durmió en los baños, dormía en albergues, pero lo consiguió, llegó a la cima y triunfó. ¿Pero a costa de cuántos? Hay una escena donde él postula un trabajo donde trabaja gratis 2 meses o un mes para solamente una vacante. Y el resto de postulantes trabajaron 2 meses a la nada, sin ningún ingreso, pero sí generando ingresos a esa empresa. Entonces, hay diversas películas donde uno le puede dar la vuelta y analizar bajo el cristal de la lucha de clases, ¿no? Ahí presente como siempre nuestro padre fundador y creador Marx, eh, que nos ayuda a ver cómo sucede la realidad. Uno puede destramar que detrás de esa historia de éxito, esa felicidad, implica el sufrimiento de muchas otras familias. Ese sueño americano es una pesadilla para los que no llegaron a ese objetivo. Y no se les puede decir, no te esforzaste lo suficiente. Porque si de 100 personas solo entra una, es una absoluta desigualdad. Perdón. Eh, bueno, quisiera preguntarte también, allá en tu ciudad, ¿qué noticias recientes han llegado de acá de esta zona de Latinoamérica? Bueno, ya sabemos que las de Venezuela, desfavorables a ellos desfavorables al gobierno de Estados Unidos, son ocultadas. Pero bueno, ¿qué otras noticias han llegado respecto a Ecuador, a Argentina, a Bolivia, a Perú también? ¿Qué noticias han llegado por allá sobre nuestro país, por ejemplo? Miren, la prensa de la burguesía, por supuesto, las imágenes de Guayaquil de muerte, de la negligencia de Lenín Moreno, que no tiene ni el derecho de llevar ese nombre de Lenín. Debe de llamarse el Zar Moreno, algo así, porque no es ningún Lenín, es otro traicionero. Pero no nos llega mucha noticia del Caribe, de África, de Asia. Nos llega a estereotipos, estigmas, la necesidad. Pero así, un análisis concreto de lo que está pasando en Brasil con Alberto Fernández, gran luchador y pedagogo argentino, no nos llega mucho. Ellos aquí ocultaron el golpe de Estado contra Evo en Bolivia. De Perú no se menciona nada. Muchas veces van los turistas a conocer Machu Picchu, a pagar ese tren inglés, demasiado dinero.
dinero que nunca llega al pueblo. O sea, ¿cómo puede ser que para llegar a ver unos tesoros de la humanidad hechos por los quechuas y aymara, cómo puede ser que hay que tomar un tren privado que cuesta tanto dinero? O sea, hay peruanos, hay quechos que ni siquiera pueden ver su propia historia en lo que vienen los gringos trotando de no sé qué parte del mundo y sí pueden verlo. O sea, no cabe en la mente, el capitalismo no sirve, este mundo no sirve. Pero aquí lo que nos llega al noticiero es nada más chisme, fanfo, ¿cómo que usted le llama eso? Fanfo, Farándula. Farándula, pura distracción, que tal famosa persona va buscando otra persona para salir en una cita, son barbaridades. O sea, el capitalismo no nos sirve a nosotros los seres humanos, nos divide, nos saca lo peor, el instinto de fiera, agresivo. Por eso educamos, como dijo Eugene Debs es otro referente, sería como para ustedes un Javier Herrod o algún ejemplo histórico así. Eugene Debs dijo, yo no quiero salir de la clase obrera, yo quiero que la clase obrera pueda salir entera. Entonces, el objetivo, la meta es colectiva. ¿Qué hago yo si yo consigo una mejor casa de ingresos? Que yo lo merezco como trabajador, igual que todos ustedes lo merecen. Pero eso no es la meta. La meta es que se salva la humanidad, porque si no nos salvamos y no salvamos este planeta, nos vamos a todito. Bueno, ya para ir finalizando, Dani, ahora sí, finalizando. Ya hemos finalizado 8 veces. Déjanos un saludo tuyo, un profesor, un militante comprometido ahí con el pueblo, en el Bronx, en ese lugar tan mítico, un saludo tuyo hacia el pueblo peruano, a la clase trabajadora, de tu parte. Sí, al pueblo de Tupac Amaru y Tomás Tito Condemaita, tantas heroínas, Lobatón, Vallejo, María Tegui, y tengo ahí los libros de Perú, de Bolivia, de Cuba, de Venezuela, mi biblioteca, que es el único material en el cual yo creo. Y bueno, por supuesto, el materialismo dialéctico. Bueno, los esperamos aquí cuando pueden mandar representantes que nos visitan y que salgamos a trabajar, a conversar. Igual que nosotros, Benjamín y yo pudimos sentarnos allá en Caracas, se hizo un congreso internacional de comunicadores sociales y nos conocimos con unos compañeros del Caribe, de esa isla pequeñita que creo que es Antigua. No hablaban una gotita de castellano, entonces yo tenía que traducir para ella, pero allá con la sonrisa y ese corazón rojo del socialismo, del internacionalismo, ¿verdad? Los lenguajes son un factor segundo, porque nosotros luchamos todos iguales, entonces ya conozco Perú y conozco allá esa militancia, ese izquierdista que ha hecho tanto trabajo, pero espero volver. Ya yo llevé al hijo mío, que se llama Ernesto Rafael. Ernesto ya ustedes saben por qué, por el ejemplo del Che, pero queremos volver a compartir allá con ese pueblo heroico de Perú y estamos muy agradecidos. Y lo esperamos aquí también a la orden, para que conozcan aquí la cultura norteamericana, puertorriqueña y dominicana. Nueva York, que es un centro, una mezcla de tantas culturas. Muchas gracias por el saludo, por la invitación. Ya estaremos por allá para una clase de boxeo con un profesor de boxeo que, que conozco. Bueno, un caluroso
Acá ya. Sí, bueno, un saludo, un caluroso saludo de la izquierda socialista, de distintos compañeros que han estado presenciando la transmisión, y del pueblo peruano que se solidariza con el pueblo de Estados Unidos. Nos guiamos en esa frase que dice recordar de Flora Tristán, proletarios del mundo unidos. Entre los proletarios no hay fronteras, no, las fronteras no son para dividir, deben ser muros que debemos saltar y abrazarnos entre trabajadores, reconocernos como protagonistas de la historia. Y, y bueno, de esa forma, mencionaste el viaje a Caracas, es una gran labor internacionalista la que está realizando el gobierno bolivariano. El compañero presidente Nicolás Maduro sigue la tradición internacionalista del compañero Hugo Chávez, el cual ha repotenciado esa labor que también realizara en Latinoamérica Fidel Castro, el comandante Fidel Castro. Nosotros nos sentimos herederos de esa tradición y te mandamos un abrazo trabajador, proletario, obrero. Y bueno, esperamos vernos pronto en persona, ya sea allá en el Bronx, trabajando, haciendo trabajo colectivo, compartiendo ahí con el pueblo afrodescendiente, con el pueblo hispano, migrante, de todo el planeta, en ese crisol de culturas que se ha convertido en Nueva York. Y bueno, las puertas de acá, del Perú, están abiertas.